Y esto es Igor TV, las mejores entrevistas de todo YouTube. Esperando un domingo para ver qué sube. No le importan los likes que un vídeo sube. Estamos con César Caneda, futbolista de Logroñés, históricamente el jugador que más partidos ha logrado jugar entre primera, segunda A y segunda B. César, para empezar, preséntate. Bueno, soy César Caneda, soy vitoriano, juego al fútbol y actualmente eso, como comentabas, estoy en el Logroñés y bueno, pues encantado de estar aquí contigo para charlar un rato. ¿Cómo fue tu paso por el fútbol base? ¿Cómo empezaste a jugar? ¿Cómo fueron esos años hasta juveniles? Bueno, pues empecé en el colegio jugando al futbito, de ahí pasé a la escuela de la Horrera de Vitoria y ahí prácticamente estuve pues eso, desde infantiles, cadetes hasta juvenil, que es cuando di ya el paso a Lezama. Estuviste en el Athletic en esas temporadas y luego también jugaste en segunda B con la Horrera de Vitoria, ¿no? Eso es, estuve el primer año en juvenil división de honor con Kakel y Durregui. De ahí pasé al Bilbao Athletic y jugué unas jornadas, disputé unas jornadas y luego me cedieron a la Horrera de Vitoria. Y a mitad de temporada, estando aquí en el Aurrera, me llamó de nuevo el Atleti para jugar los últimos partidos de segunda división con el Bilbao Athletic, ya que el entrenador del primer equipo había subido a muchos del filial. Decías que habías estado en el filial, luego consigues llegar al primer equipo del Athletic, juegas en primera división, debutas en Champions también. ¿Cómo son esas temporadas en el Athletic? Pues, bueno, pues muy, muy buenas. Yo creo que al final el combinar el primer equipo con el filial, yo creo que para todo chaval era la ilusión, ¿no? Cuando entras en Lezama de poder estar entrenando con tus ídolos y por suerte, pues bueno, pude disfrutar mucho de los entrenamientos con ellos. Incluso llegué a debutar con el primer equipo, jugué alguna fase previa de Champions con Luis Fernández, también jugué algún partido de Champions en San Mamés contra el Galatasaray, creo que fue. Y la verdad es que... Saliste también cedido a varios equipos, ¿no? Entre ellos tengo apuntados Salamanca, Sevilla y Racing. ¿Cómo fueron esas experiencias en sitios tan diferentes? Bien, la verdad es que bien, porque además fueron ciudades maravillosas. Sí que es cierto que, bueno, pues al final en Lezama vivimos como en una burbuja, ¿no? Donde tenemos prácticamente todo y bueno, y pensamos que el fútbol es así. Y bueno, pues cuando sales de casa te das cuenta, ¿no? De las dificultades que te encuentras, la competitividad que te encuentras. Compartir vestuario con gente extranjera que bueno, en Lezama es impensable y la verdad es que bueno, pues te hace madurar como persona y como jugador y la verdad es que fueron muy buenas sesiones porque en las 3 temporadas que estuve cedido jugué prácticamente todo, encima tanto en Santander como en Sevilla ascendimos a primera división. Contabas, vuelves a Lezama, estás aquí 3-4 temporadas. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo son esos años en el Athletic de nuevo? Bien, la verdad es que bien. Quiero verlo de manera positiva. Sí que es cierto que no jugué, pues al final había una competitividad enorme y no tuve esa continuidad que al final todo el mundo quiere tener, pero bueno, al final yo lo valoro de forma positiva porque al final te hace madurar mucho como jugador y como persona, como compañero de vestuario, que al final estás conviviendo con gente que está jugando por delante tuyo y yo creo que te ayuda, ¿no? A crecer como compañero también en ese sentido. Y bueno, después de esa experiencia, de esa segunda experiencia en el Athletic, aterrizas en el Eibar. ¿Cómo fue ese año en el Eibar, en segunda división A? Pues bueno, año complicado porque descendimos y porque
un club histórico que había estado muchísimos años en segunda división, pues bueno, ser partícipe de un descenso siempre marca, o por lo menos a mí me ha marcado mucho los descensos sobre todo, ¿no? Porque bueno, pues me considero parte culpable y más cuando prácticamente juegas todos los partidos, pues te sientes culpable bueno, la confianza que han depositado en ti, pues no ser capaz de sacar el objetivo. Pero bueno. Estuviste también en Cádiz, en esa tacita de plata. ¿Cómo fue esa experiencia allí? Que al final siempre es un club muy acogedor también al estilo de Eibar. Bien, la verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, fueron 2 años, el primer año muy bueno, el segundo también muy malo, porque bueno, pues tanto en Eibar como en Cádiz, como en Vitoria, pues me tocó ver el lado amargo del fútbol, que son los descensos. Y bueno, una ciudad espectacular, donde la gente lo vive de una manera pasional y donde, bueno, sientes el calor cuando vas por la calle de la afición, bueno, que a buenas es muy buena, pero a malas también es jodida de aguantar, porque al final... También comentabas antes el haber estado en Vitoria, tras esas 2 campañas en Cádiz, aterrizas en Vitoria, en el Alavés. ¿Cómo fue ese año que también decías que terminó con un descenso? Sí, sí, año fatídico en todos los sentidos. Fue la única oportunidad que he tenido yo de jugar aquí en mi ciudad, en el equipo. Bueno, lo afrontas pues eso, con muchísima responsabilidad, con muchísima ilusión, con un proyecto también, bueno, ambicioso a nivel deportivo, porque se mantuvo bastante gente de años anteriores, con gente con mucha experiencia en el equipo. Y lo que te decía, pues malo en ese sentido, porque al final, pues bueno, si te afectan los descensos, cuando encima el equipo donde estás jugando es el de tu ciudad, pues lo asumes de una manera mucho más dura, ¿no? En ese sentido, y bueno, pues el llevar a los críos a la Icastola y juntarte con los padres de los amiguitos y charlar del fútbol y verte implicado en algo que no está saliendo del todo bien, pues es duro, Luego porque al final estuviste en el Guijuelo. ¿Cómo fue esa experiencia en Segunda División B en este caso? es el 30 de agosto, creo que fue, último día de plazo de fichajes, sin equipo, hablando con mi mujer me recuerdo que además hicimos una comida aquí en casa y con varios familiares, pues bueno, analizando un poco la situación y valorando el hecho de dejarlo. Y me llamó a las 11 un antiguo representante que tenía, que a ver dónde había fichado, que no me tenía controlado, y bueno, le comenté la posibilidad esa de que lo estaba valorando dejarlo, y bueno, me convenció bueno, pues para ir allí a Guijuelo, que lo viésemos como una etapa de transición. En esa cena, por suerte, no decidiste dejar de jugar a fútbol y el fútbol te deparó la oportunidad del Mirandés. Cuéntanos cómo fue esa experiencia allí, esas semifinales de Copa alcanzadas, cómo fue esa experiencia en Miranda. El primer año fuisteis a punto de ascender y fue el segundo en el que llegáis a semifinales de Copa y ascendéis, ¿no? A Segunda División. Primer año con eso coincidimos, bueno, un grupo maravilloso donde hacemos playoff, donde estamos a puntito de ascender. En la última eliminatoria nos quedamos fuera. Y bueno, dentro del palo que nos llevamos, pues bueno, nos dio la oportunidad de vivir lo que vivimos en la temporada siguiente, donde conseguimos no solo el ascenso, sino todo el tema de la Copa, que yo creo que puso un poco a Miranda y al Mirandés en el mapa de fútbol español. Lo más destacado de ese Mirandés es sin ninguna duda las semifinales de Copa alcanzadas. ¿Cómo fue ese gol que marcaste al Español? ¿Qué te pasó por la cabeza en ese último minuto, logrando la clasificación gracias a ese gol? ¿Cómo fue? No, pues algo espectacular. Yo creo que de los mejores, o el mejor momento de mi carrera, evidentemente, porque, bueno,
eres partícipe de algo histórico y encima con la fortuna de que eres tú el que empujas el balón a la red. Al final, pues bueno, nos estábamos jugando todo, habíamos hecho una muy buena ida ahí en el estadio del Español y bueno, pues allí sufrimos mucho en la vuelta, allí en Andúba con nuestra gente y bueno, pues por suerte tuvimos esa posibilidad de en el último minuto o los últimos minutos poder conseguir el empate que nos daba el pase a la semifinal. ¿Cómo se vivía en Miranda ese ambiente copero? ¿Se dejaba la liga a un lado a pesar de terminar ascendiendo o se sabía de la importancia que tenían las dos competiciones? No, no, no. Nosotros la verdad es que lo asumimos como un premio en todos los sentidos. Yo creo que éramos conscientes de que la liga estábamos yendo bien, bueno, que manteníamos ese liderazgo y manteníamos esa posibilidad de conseguir el ascenso, pero la Copa no, la Copa la asumíamos como un premio al que estábamos consiguiendo pasar de eliminatorias, que ibas a campos de primera división que jamás nos imaginábamos que podíamos hacer un buen papel ahí. Y íbamos un poco, eso, pues con la ilusión máxima de hacer un buen papel, pero sin ser conscientes realmente de lo que estábamos consiguiendo. Encima, yo creo... Termina tu etapa en el Mirandés, vuelves a Santander, a jugar en el Racing de nuevo. ¿Por qué decides volver al Racing y cómo fue esa etapa? Pues mira, coincidí con Gonzalo Colsa en Miranda uno de los años y bueno, cuando se enteró de que Carlos Terrazas o sea, no quería que continuase en el equipo, pues me llamó, todo sorprendido y me dijo que bueno, que me veía físicamente bien, que bueno, que pese a que Terrazas había dicho que ya estaba muy mayor, pues me dijo que él quería contar conmigo, se había metido en el proyecto con Pedro Munitis como segundo ayudante y bueno, pues era un club donde había estado ya, que conocía perfectamente y un club que a priori en segunda B tenía que aspirar a ascender. Terminada esa segunda etapa en Santander, vas a la Unión Deportiva Logroñés, donde actualmente militas. ¿Cómo estás ahí? Llevas ya varias temporadas, 4 si no me equivoco. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Bien, bien, pues lo mismo. Pouso se cruza en mi camino, él está de entrenador, ha conseguido dos playoffs con el Logroñés, bueno, y me llama, me cuenta un poco pues, su idea de el proyecto que tiene a nivel deportivo y bueno, es una ciudad que me pilla relativamente cerca de casa, me permite vivir en Vitoria donde resido y bueno, ahí llevo ya 4 temporadas donde voy pues bueno, renovando un poquito año a año. Pasando a la segunda parte, son 4 preguntas que no hace falta que te explayes mucho, son cortitas. La primera es una manía que tengas antes de salir a jugar. Tomar un café. La segunda, rival o rivales más difíciles. Pues yo creo que Ronaldo, el gordito. La tercera, el estadio que más te ha impresionado. Quizá el Bernabéu. Y por último, soy muy fan de las camisetas y las cosas. ¿Eres de guardar camisetas, botas, ese tipo de recuerdos? No. Al principio sí que guardé alguna, pero si te soy sincero, hace muchísimos años que no intercambio camisetas. Pues nada, César, decía que es ricasco, ha sido un placer haber charlado contigo este ratito. Y oye, cualquier cosa que necesites, ya sabes cómo Muy contactar bien, conmigo. muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, Igor.